Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Digital Humanity, Humanidad Digital. Yo soy Balán Mendoza. Hola, soy Rodrigo Bernardino. Un gusto estar aquí nuevamente desde la Ciudad de México en unos días bastante extraños. Hace calor, llueve, bastante agradable. La verdad no me quejo porque a veces sí hace un buen de calor, pero de repente cae la lluvia que refresca todo el Sí, ambiente. creo que ha estado muy cambiante y sí, yo también concuerdo que ha estado. A veces ha sido mucho calor para incluso finales del invierno. Ahora ya estamos en primavera y pues bueno, se agradece un poquito la lluvia que refresca. Entonces, por ahí pónganos en los comentarios de dónde nos escuchan, cómo es el clima allá en esta temporada. Sería interesante escucharles. Entonces, eso. una semana, una semana más de noticias. Y creo que antes de empezar las noticias, solo quería comentar justamente que pues también es interesante hacer este ejercicio de Digital Humanity porque hay demasiada información. O sea, cada semana llegan noticias y como ya hemos comentado, el mismo algoritmo, como ya ve que hablamos de esto, pues nos manda más. Me imagino que a ti también te pasa igual. Y de repente, pues las vamos ahí poniendo en notas y esto. Y ahorita que me senté ya a hacer digamos, el trabajo de tomar notas para lo que vamos a hablar acá, pues me di cuenta que sí es también de repente demasiada información. Entonces, si uno que hace un programa y que, como hablábamos un poco antes de entrar al aire, le dedicamos 2, 3, 4 más horas en la semana para preparar este programa, ¿cómo podemos esperar que una persona pueda consumir toda esa información así? Es imposible. Entonces, quería poner primero este tema antes de entrar a las noticias. Sí, está bastante complicado porque además son noticias que tienen su historial. Es decir, te sale una nota de derechos de autor y pareciera que esa batalla de derechos de autor pues es nueva, ¿no? Pero no, son batallas que llevan un año peleándose y siguen generando controversia, ¿no? Y así, por ejemplo, a mí, como bien mencionas, a mí ya me sale muchas notas de geopolítica. O sea, ya parece que ya no nada más lo que hablo aquí es de tecnología, ¿no? Ya, o sea, Trump, Elon Musk, ya me salen, o sea, por todos lados de cualquier cosa, ¿no? Y a veces digo, bueno, es que no podemos nada más estar hablando de Estados Unidos, sino lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Pero está invadido mi timeline de eso, ¿no? Y lo mismo China es un mundo que se cuece aparte porque tienes dos tipos de notas sobre China. Por un lado, donde dicen no, la supremacía de China ya va a ser imposible de alcanzarla y la verdad está a años luz de Estados Unidos. Mientras que de repente te llega otra nota es que China está viendo cómo copiarle todo a Estados Unidos. Ah, caray. O sea, y es difícil ir siguiendo cada uno de los elementos, ¿no? O sea, por un lado ves los vehículos chinos cómo venden a montones y cómo Tesla se les está viendo bastante difíciles para poder competir. Y por otro lado está la nota de los vehículos chinos son desechables, ¿no? Los usas un año y hasta ahí llegó, mientras que Tesla es un año que te dura los 5 o 7 años que te dura la batería y ya después empiezas ya con problemas y bla, bla, ¿no? Son notas que dices, híjole, hay que tener un poquito de tiempo para analizar de dónde viene, qué tan real, cuál es la línea editorial de este medio, o sea, no te puedes quedar así nada más, ¿no? Y así si te vas con cada una de las notas que nos llegan, no te alcanza la vida para hacer un seguimiento Sí, ¿no? objetivo. Y de ahí pues venía un poco este tema de lo que le decimos del pensamiento crítico,
se vuelve complicado. Ya tenemos ahí varios vectores que hay que analizar. Uno es la cantidad de noticias que te llegan, de información que te llegan. Dos es calificarlas, como dices. De un lado es la línea editorial, como decías, del otro es checar que no sea clickbait, que realmente hable de lo que dice el encabezado, y después que no sean fake news o que no tengan alucinaciones o errores porque fueron creadas con inteligencia artificial o fueron generadas y no tienen la suficiente rigurosidad para tomarlas en cuenta como noticias como tal. Entonces, todo eso se vuelve interesante. Y sí quería decirlo porque también, pues, pedimos eso, o les estamos diciendo hay que tener más conciencia, y del otro lado también es un ejercicio complicado y justo en aras de lo que está sucediendo con el tema de los fact-checkers, de estas personas que validan datos, especialmente en redes sociales, que ya no van a existir, ya más bien son las notas de la comunidad, que ahí sería interesante tal vez formar asociaciones civiles y grupos que, que los dediquemos hasta cierto punto de, bueno, esta noticia sí tiene este porcentaje y modelos y sistemas para poder hacerlo un poco más eficiente. Digo, nos serviría a nosotros, por supuesto, para poder calificar más rápidamente este tipo de notas y nutrir realmente la conversación y también, por supuesto, hacia la comunidad. Entonces, bueno, por ahí, pues, si les interesa, si es algo que les llama la atención, pues mándenos por ahí un mensaje. Estamos en diversas redes sociales. Si no estamos en esa red social, también díganos, oigan, esta red social me interesa, y pues creamos una cuenta. Con eso, pues ahora sí que Y adelante, espérame, quiero adelante, hablar adelante, de un adelante. tema ahorita para cerrar Sí, ya este punto. En X o la antigua red Twitter, tuvo una semana bastante intensa con su inteligencia artificial, en la cual los usuarios le hacían preguntas, pues, un poco obvias, pero con cierta inclinación. ¿A qué voy? A que durante las campañas presidenciales en México, pues se dieron campañas de bots, que eran granjas tuiteando, eh, pues, trending topics, es decir, si tú a una candidata la querías insultar, le ponías un adjetivo calificativo y mandabas millones, ¿no? Y entonces ahora la inteligencia artificial Grok de X, le preguntas por ese adjetivo calificativo y lo tiene asociado con esa candidata, ¿no? Que estaba en México. Entonces, pues sí, si tú le dices, a ver, dime la candidata, ¿cuál era la candidata gorda? Pues sí, ella te va a mandar con la candidata que la asociaron, ¿no? O la candidata ladrona, la candidata mentirosa, lo que quieras, o sea, ¿por qué? Pues porque fue alimentada así hace algunos meses. Y como esos hay muchos ejemplos, ¿no? Que ya está alimentado por granja de bots y con eso ya tienes la respuesta que quieras. Entonces fue una semana, al principio la verdad fue un poco divertida, ya después sí empiezas a preocuparte la forma en la que se está alimentando esta inteligencia artificial y yo siento que está perdiendo también seriedad, porque pues ya viste qué fácil es manipular sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú puedes decir qué es lo que quieres que te conteste basándote en los trending topics pasados, ¿no? Si estás asociando una palabra hacia un país, hacia una persona, pues eso es lo que te va a estar contestando, ¿no? Entonces estamos alimentando, creo que bastante mal el monstruo. sí, claro. Y además también estaba pensando que sí, también leí algo de que estaban usando a Grok, a la inteligencia artificial, para que les responda sobre su línea de tiempo. Y que también por eso, pues también te da cosas que, como dices, ya le entrenaron las granjas y ya lo tiene bien cimentado. Entonces, pues hablando de sesgos, pues ahí hay una tormenta completa y que bueno, al final eh, puede ser un buen camino hacia un poco la nota que estaba revisando, que, bueno, varias que tiene que ver con este golpe o esta mella que se le hace a los gigantes tecnológicos, porque de repente, pues dice uno, o se les invita aquí, por ejemplo, a combatir, a oponerse a estas grandes empresas, y
y luego es, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces, una de las primeras notas que estaba revisando, pues es el de, hay dos, una es de Amazon, que sufre esta derrota legal, que tiene que pagar $800 millones, a pesar de que ha impuesto ahí una apelación y que probablemente vaya a intentar apelar la decisión final de una corte. En, en Luxemburgo es la Comisión de Protección de Datos de ese país, es fue la que decidió, perdón, digamos que la multa procedía porque pues la compañía no estaba siendo transparente en cómo procesaba los datos personales de personas, que es curioso. También algo que mencionabas hace ratito, que estas noticias llevan años. O sea, ya cuando te vas al antecedente es de 2021 en Francia. Entonces dices, de 2021 a 2025, 4 años. 4 años en las cortes y en este tema de estar respondiendo a audiencias y demás, pues parece un montón. Y ese es el tema, por eso lo ligaba con esto de cómo exigirle a las compañías y por eso también el tema de que se regulen ciertas tecnologías y cómo se regulen, hacia dónde, no solo el uso, que ese es hacia los ciudadanos, hacia los usuarios, sino también hacia las empresas que generan esta tecnología. Entonces, en este pues antecedente histórico, pues dice esta CNPD, que es la Comisión de Luxemburgo de Protección de Datos, no, sí, no está siendo transparente en cómo usas estos datos. Y todo esto obviamente viene a raíz de que 10,000 usuarios se juntan y hacen esta petición, este reclamo de que pues están usando sus datos de manera diferente o que no está siendo claro cómo se utilizan, que eso sabemos que es así y que es una práctica común en estas Big Tech y que también aunque te lo pongan, como decíamos en el episodio pasado, aunque te lo pongan en términos y condiciones, en primera no es claro, en segunda pues nunca te va a dar, si no te da tiempo de leer estas noticias, menos te va a dar tiempo de leer los términos y condiciones de cada servicio. Entonces, por ahí se me hizo interesante esta nota. Bueno, además, estos casos los llevan arrastrando años con años, ¿no? O sea, tratando de desgastar a este grupo de personas, pero bueno, pues sabemos la manera en la que van a terminar el caso. Seguramente va a pagar, ya entrenaron, ya usaron la información de la manera en la que querían utilizarla, ya sacaron provecho y es como se las gastan, ¿no? Dicen, ok, es como quitarle ahí una hojita al girasol, ¿no? Nada más es como, pues sí, para tapar el ojo al macho y continúan usando estas medidas, ¿no? Que siempre el afectado pues siempre es el usuario, ¿no? Y más ahora que se dice que todos estos datos de todos los usuarios, las compras, nuestros gustos, se van a alimentar en una inteligencia artificial para que precisamente empiecen las recomendaciones. Si ya actualmente usando Machine Learning ya nos recomienda, dependiendo de lo que hemos comprado, pues ya nos recomienda productos, ahora va a ser más incisivo, va a ser más directo, ¿no? Por ejemplo, te va a decir, oye, ¿te interesa el café? Tengo estos gadgets específicos para los amantes del café, ¿no? Basado en que pues, ya sabe cuándo compras, ya sabes en qué momento del día estás pues más susceptible a hacer las compras, en qué día de la quincena, en qué momento andas ahí viendo como que un poco triste y a ver qué te va a sacar la alegría con una compra innecesaria. Pues ya lo aceptan, ¿no? Que van a utilizar todos estos datos de los usuarios para entrenar las inteligencias artificiales en Amazon para que puedan ser compras dirigidas a cada uno de ellos, ¿no? Como te comento, ya con el Machine Learning ahorita entras y ya las recomendaciones es lo que has comprado, pero ahora va a ser todavía más intenso, más puntual la manera en la que van a llegar directamente a algo que vas a decir, órale, va. Claro, y que al final también eso nos lleva a la siguiente parte de la nota, que es que, bueno, esta activista llamada Tanya O'Carroll de Irlanda, que en su momento fundó una pues organización, más bien más que compañía, una organización
que se llama Amnesty Tech, parte de Amnistía Internacional, para vigilar justamente este uso indiscriminado de los datos. Y pues bueno, aquí es otro de estos históricos. El tema es, por supuesto, sucede en Europa. El resto de las locaciones están bastante atrasadas, aunque en México por ahí hay también antecedentes de algunas multas interpuestas a AT&T en 2016, pero vaya, al final estamos retrasados México, Latinoamérica, incluso Estados Unidos y más justamente con todo el clima político actual. Pero este es un antecedente interesante porque les demuestra, Meta lo que dices, yo no doy o yo no hago marketing directo con tus datos. Es decir, yo no tomo tus datos y digo, como tienes tanta edad y tienes esto, ya sé que te voy a poner de anuncios. Sin embargo, pues con esta larga demanda que también por ahí fue desde 2021, finalmente el fallo es favorable para ella de que Meta no puede usar sus datos personales, porque si es que se siente la invasión, es decir, si yo empiezo a ver ciertas cosas, ya me dice lo que hemos hablado acá también varias veces en la segunda temporada. Ya sé que estás embarazada, entonces ya sé que te voy a mandar. Entonces dice, pues yo no le di esa información, no se la necesitas dar, son cosas que es la inferencia de datos por pues el comportamiento de navegación, comportamiento de compras, de anuncios, de demás. Entonces también ese es otro punto interesante, porque dices, bueno, hay todas las cosas que recolectan de ti, que ya de por sí es un universo enorme, y luego están todas las cosas que infieren de ti a través de ese universo enorme. Y obviamente se siente esto de que es de 2021, ¿por qué? Ahorita las inteligencias artificiales pueden hacer eso en 2 segundos y pueden ir 6 pasos más adelante en 6 segundos. Entonces, creo que es bastante relevante y creo que es como dije, un antecedente legal. Obviamente en Europa, y habrá que ver cómo usarlo y cómo poder tomar ventaja de eso para presionar desde esta latitud, por ponerlo de una manera. Y en un momento en el que Meta está en problemas, porque sus redes sociales están envejeciendo, es decir, por ejemplo, en Facebook, sus usuarios ya son adultos y adultos mayores. Ya los jóvenes ya no utilizan Facebook y ellos quieren recuperar a ese eh, a ese usuario que acaban de perder. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues tienen que hacer una red social más adictiva, una red social más tipo TikTok, porque ahorita TikTok ya se vio que está ganando la batalla incluso a los mismos videojuegos, ¿no? Ya los jóvenes pasan más tiempo en TikTok que incluso en los videojuegos, algo que no se había visto desde, pues desde la creación de las redes sociales. Los videojuegos eran algo que dominaban, ¿no? Y ahorita ya va perdiendo terreno porque pasan demasiado tiempo en TikTok. Entonces, Facebook y Meta en especial ahorita está tratando de ver cómo recuperar a esos usuarios perdidos y bueno, pues van a tener que hacer uso de esta inteligencia artificial y también van a tener que regresar a una versión anterior de Facebook donde te van a aparecer, bueno, van a tratar de regresar a sus inicios para ver si pueden recuperar otra vez parte de estos jóvenes que ya se les fueron, ¿no? Sí, claro. Y digo, todo esto obviamente cobra mucha relevancia porque, pues bueno, de ahí ya nos podemos ir justamente hacia el libro que quiso censurar Meta, que de nuevo son cosas que si las vemos así directamente son del pasado, por ponerlo de alguna manera, sin embargo tienen mucha relevancia porque por ahí lo uno justamente con la nota de este libro de Careless People, Gente Descuidada, de Sarah Wynne Williams, quien era directora de política global y que Meta le tiró con todo. Y también por ahí, bueno, va a haber como diferentes pedacitos. Así que nos vamos ahí. Creo que con eso nos vamos a aventar prácticamente el resto del programa. Pero es por eso para mí tan importante, porque vas generando todos estos antecedentes de, pues las empresas no deberían estar arriba. Sabemos que cualquier empresa, cualquier figura que tenga suficiente dinero y poder,
pues parecía estar encima de la ley y de la regulación y de todo. Sin embargo, estos son pequeños recordatorios de que no es así. El tema es un poco lo que hemos hablado, el hacer unidad y hacer este contrapeso con las regulaciones. Entonces, pero bueno, esta memoria que sale y que les pega duro. Me parece que la respuesta de Meta habla mucho más de lo que habla el libro. Y a mí lo que me da mucha risa es que Meta se vio como, pues se vio bastante anciano en su respuesta, ¿no? Porque lo que hizo fue banear todos los anuncios que estuvieran relacionados con ese libro. Y en ese momento, cuando se entera la gente, pues el libro empieza a venderse más y empieza a superar las ventas que se esperaba para un libro. Es decir, pues sus ventas eran convencionales hasta que Facebook empieza a eliminar cualquier anuncio relacionado con ese libro y se empieza a difundir la nota y chin, se empieza a vender como pan caliente. Digo, yo iba a caer, te lo juro que yo también entré y dije, pues ahora tengo que comprarlo, por algo lo están cancelando, ¿no? Pero ya empiezas a ver, dices, híjole, creo que no es tanto para mí, ¿no? Creo que seguramente para los trabajadores de Meta son los que deberían de leerlo, ¿no? Por la manera en la que está dirigido y cómo se maneja y cómo tratan a los secretos y cómo tratan a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, curiosamente Meta cayó en esta trampa de vamos a banear el libro. Sí, generas más morbo. Lo que hizo fue difundir la nota, ¿no? Llegó a más gente. Sí, el efecto, se llama el efecto Streisand, que justamente es tratar de callar algo y le das mucha más potencia. Para mí lo interesante, digo, no lo he leído, ahí yo también estoy como un trato en el mismo debate de si adquirirlo o no, pero lo que he leído acerca de él, me parece interesante. Sí, una parte es hacia los empleados, pero otra es esta ventana, ciertamente hacia justamente lo que hemos hablado de los oligarcas modernos, de los oligarcas tecnológicos. Y a mí me resonó mucho porque habla acerca de este tipo de comportamientos tóxicos y machistas y misóginos, de los cuales pues no es la única que ha hecho esas acusaciones. Y que además pues tiene mucha relevancia porque dices, bueno, como es un libro de una mujer, creo que ahí sí también le mueve esa fibra, porque justamente uno de sus, bueno, un abogado que le iba a representar a Zuckerberg en su momento, dijo, no, yo no voy a trabajar contigo, literal dijo, no, es una persona tóxica, es un macho tóxico, y además tiene ideas ahí medio neonazis que pues a mí no me late. Entonces dices, pues esto cuadra completamente con eso también. Y también dices, ¿por qué no lo atacaron tanto? Uno, pues por obvias razones, es abogado. Dos, pues es hombre. Entonces también ahí hay algo que sí hace match. Y también lo que se me hizo interesante es que habla, digo, ya después haré yo mi propia revisión y les comentaré o lo pondré en el Human Log, pero es más interesante que también habla de estos sesgos que tienen. Es decir, que son, pues sí son caprichosos, que tienen muchos, pues sí, cegueras específicas, o sea, lugares que no alcanzan a ver, que digo, todos los humanos los tenemos, pero es interesante porque, pues sí, siempre estamos en esta cultura de que el CEO y el fundador, y especialmente con estas figuras, dígase Zuckerberg, esos, o Musk, o el mismo Jobs en su momento, de no, son así, ¿no? O sea, no tienen fallos, son hiperinteligentes y uy, son casi dioses. Entonces, es una ventana a esto de no, no es cierto. Y dos, sí existe una cultura tóxica. Y que además, o sea, te digo, se ve así el odio con el que lo intentaron acallar y dices, aquí hay algo definitivamente que no es mentira, que es una verdad que está demasiado cerca. Nadie dice, o sea, sí, pues es hasta absurdo. Yo le digo a mi hija, si te dice alguien algo que no es mentira, pues hasta te quedas así de, sí, ajá, lo que tú digas, ¿no? O sea, entiendo que hay una parte de PR, de relaciones públicas y todo esto. Sin embargo, la respuesta habla mucho más. Sigo pensando que la respuesta de Meta habla mucho más de lo que habla el libro. Entonces, que se hayan tomado esta dedicación y que hasta liberaron una hojita en este hecho, es noticia vieja.
O sea, casi casi así como niño chiquito de 5 años. De, esto no es cierto, porque además ya lo dijo nuestro jefecito Zuckerberg. Y es como, hmm, sí les pegó duro. Sí, bastante duro, aunque ellos siguen acusando de ardida. Un poquito como ardida, pero bueno, habrá que leer el libro, la verdad es que también no podemos juzgar, pero digo, por la reacción de Meta, pues sí, parece que sí les dolió la manera en la que la cancelaron. Pero bueno, ahí si alguien ha leído Careless People, se llama, eh, si alguien lo lee, la verdad no sé si esté en español, según yo no está todavía traducido al español, no sé si lo lleguen a traducir al español, pero bueno, si alguien de los que nos están escuchando adquiere el libro, lo lee y nos quiere comentar, adelante. Yo la verdad no le traigo muchas ganas. Siendo honesto, creo que yo me quedo ahí nada más con que este libro les pegó, les dolió y les removió y seguramente ahí están haciendo algo para corregir sus fallas. Esperaría yo que estén haciendo algo para corregir las fallas. No lo sabemos, pero bueno, pues ahí queda el tema. Sí, sí, sí. Y pues bueno, de ahí el único otro punto, pues es justamente que también me llamó mucho la atención fue de que quieren entrar a China, eso es algo que, pues bueno, todas las empresas van a querer hacer. Lo interesante es que pues menciona este tipo de cosas, de pues están tan dispuestos a entrar que, y sí, o sea, vuelvo a lo mismo que me cuadra con lo mismo que pasó con Trump. O sea, si dijeran, ya no me conviene ser de este lado, ahora me voy para allá, ¿qué necesitas? Pues lo mismo hicieron con China, decir, bueno, si necesitas censurar a las personas, aquí tengo herramientas que lo pueden hacer. ¿Cómo ves si jugamos juntos? Entonces, yo la verdad sí me quedo con ganas de echarle un ojo, ya después les estaré ahí echando el choro de la revisión, pero pues creo que sí revela todas estas cosas y ese es uno de los más grandes miedos, como les he dicho. Los informantes son el la horma del zapato de estos gigantes. Por eso le tienen tanto miedo. Tan es así que por eso a Assange lo tuvieron cuánto tiempo encarcelado y cuántas cosas no le hicieron y le quisieron meter y inculpar y todo. Porque fue o sea, ni siquiera él fue el informante, él solo hizo la plataforma donde los informantes dieron la información, pero les ardió tanto al gobierno de Estados Unidos que, por ejemplo, Snowden y Chelsea Manning dieran toda esa información que dieron al mundo, que lo castigaron horriblemente. Y bueno, yo por ahí estaba viendo el juicio que tuvo y pues también, o sea, no le perdonaron nada, todo el tiempo estuvieron encima. Entonces, ese es el gran miedo que tienen los oligarcas y los poderes fácticos, es el informante que te da la información ahí de, está pasando esto y así es como se llevan. Por eso también creo que la reacción de Meta va muy en el sentido de, pues, de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos con Assange, obviamente desde su capacidad que es un tanto más limitada en el sentido legal y de movilizar fuerzas policíacas mundiales. Oye, nada más recuérdame, ¿ya tenemos algún episodio de Assange, Snowden? De Snowden me parece que sí, de Assange no, ese estaría bueno. Fíjate que estaría bueno hacer una revisión pues sí, de todo lo que sucedió con él hasta la fecha. Ya, ahí tenemos otro tema, ¿eh? Me gustaría profundizar, me gustaría hablar un poquito más Sí, 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 de ellos, ¿no? sí es bastante buen tema. Muy bien, pues bueno, cerramos ese tema, no sé si tengas algo más que agregar de ahí. No, ya, o sea, creo que de ahí es eso y pues más bien dejamos en el tintero hacer un episodio sobre Assange y la situación de él y todo lo que le rodea también va a ser muy similar a lo que hemos hecho, va a tocar política, geopolítica, tecnología, Sí, privacidad, entonces creo que bien. Me saltaré de ahí hacia la privacidad, que justamente esta empresa 23andMe, que era una empresa que decía, voy a sí, facilitar las pruebas de ADN, que yo de por sí, y se los voy a seguir repitiendo, para mí es muy riesgoso darle su ADN. Digo, lo pueden recolectar cualquier otra persona de diversas maneras y eso ya es muy diferente. Pero uno, consentir de manera legal que tomen tus muestras de ADN y las guarden en una base de datos, me parece siempre
sumamente riesgoso, aunque se escucha, yo sé, sí entiendo, se escucha súper divertido decir, ay, es que quiero saber, tengo el 1% de irlandés y, y qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, y entonces uno dice, bueno, trabajas en seguridad informática, eres un paranoico, todo el tiempo pensando en el peor escenario. Y es, sí, una parte es Sí, cierto, sí. porque es mi chamba, y dos, pues te enteras de las cosas y es, uno, en 2023 los hackean, hacen este breach enorme y desde entonces no se recuperan. Empiezan a trastabillar entre pago de multas, entre pago de un montón de cosas, no terminan de levantar y ¿qué hacen ahora? Se declaran en bancarrota. Y dices, bueno, pues eso a mí qué? No, pues a mí también, yo no me hice ninguna prueba con ellos. Sin embargo, los no sé cuántos 15 millones o 25 millones de usuarios que sí lo hicieron, pues ahora no saben qué van a pasar con esos datos. Y entras ahí en un agujero de gusano extraño, porque es, pues nada les impide a las empresas vender esos datos, porque es al final propiedad intelectual de, bueno, aquí tengo esta base de datos, ya está procesada, y como no puedo solventarme, pues se la voy a vender a alguien más. Entonces, ¿cuál es la única defensa que tendrían las personas? Es decir, te hago una solicitud formal de borra mis datos genéticos y todos los datos que tengas de mí, de tu base de datos. ¿Sabes cuántas personas lo van a hacer o tienen idea de cómo se hace? Te diría que si el 10% es masivo, el 1% es, no creo. Entonces, así es el tipo de cosas a las que nos enfrentamos ahora de estos temas de privacidad. Ya no solo son datos de qué ves en la tele, qué te gustaría comprar, sino quién es tu descendencia y quién es tu ascendencia. Y bueno, esta empresa, que se encarga o se encargaba, ¿no? De hacer pruebas genéticas, pues va a empezar a subastar, pues todo lo que tiene. De hecho, el anuncio se hace el fin de semana, ya para el lunes el sitio no dejaba que los clientes pudieran borrar sus datos, precisamente porque se saturó. La gente sí se alarmó. ¿Por qué? Bueno, estos datos de ADN pueden llegar a empresas, por ejemplo, a las aseguradoras. Y entonces, si llega una aseguradora, pues si ellos detectan en tu ADN que tienes algún riesgo de contraer alguna enfermedad genética, pues a lo mejor ya no te van a querer asegurar. O vas a tener que pagar mucho, ¿no? Por el riesgo que trae, ¿no? O, por ejemplo, si es para contratarte para un empleo. Nuevamente revisan tu ADN y revisan qué tan susceptible eres para contraer alguna enfermedad y que posiblemente pues a la empresa no le convenga porque a lo mejor dentro de poco puedes contraer no sé, hipertensión o cualquier otra enfermedad que decir va a empezar a faltar, va a empezar a tener problemas de salud, no, prefiero otro empleado sano, aunque tal vez no tenga las capacidades, pero no me va a estar faltando, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. En realidad, el ADN pues, puede llegar a empresas en las cuales sí pueden verse afectados los que dieron ahí, como dices, por una prueba de quiero ver mi árbol genealógico, por algo así, otros, pues para que les hicieran estudios para ver qué probabilidades había de contraer algún tipo de cáncer, pero bueno, las consecuencias pueden ser bastante graves y estamos ahí en esa nota, ¿no? En que se está subastando, no sabemos quién pueda llegar a comprar esta base de datos enorme de ADN, ¿no? Que pues volvemos al tema de quién podría. No es que se vaya a vender por una cantidad pequeña, entonces probablemente sea uno de estos gigantes. Y si dices, ok, vamos a hablar de Meta, de Apple, de X, dices, bueno, a lo mejor no tanto, pero quién sabe. Yo lo pienso del lado de, tienes, o sea, si yo lo pienso del lado de Meta es, ya tienes un mar de datos de las personas, de sus dispositivos, de sus comportamientos, de todas las redes sociales que ya tienen. Tienes la intención de los datos biométricos con todo el tema de Quest y demás cosas que todavía no es tan accesible, pero ahí está.
Y tienes el tema del metaverso y tienes el tema de inteligencia artificial. Si le agregas el ADN, o sea, la cantidad de datos que ya vas a tener de cada persona, justamente eso. O sea, qué mejor anuncio que el que te va a decir, necesitas, te voy a poner sencillo, vitaminas mañana. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay una serie de vectores que probablemente sucedan. El tema es que también el que sea declarado en bancarrota y esta subasta consecuente, pues no son públicas. Como el que sea declarado en bancarrota sí es público porque es una empresa y al final del día, pues cuando hace toda esta serie, bueno, es por bancarrota, no puedes analizar todos los datos, pero puedes saber que lo hizo. La subasta no va a ser abierta, entonces quién sabe si sepamos a quién se van a ir estos datos, y ahí es el tema de todas estas personas que justamente dieron su ADN a esta empresa. Y es que siguen utilizando estrategias hasta cierto punto ridículas para extraer tu información. Mira, hay otra empresa, ahorita que hablaste de este tema, hay otra empresa que promete mandar tu ADN en el momento en que fallezcas y lo va a lanzar en una sonda al espacio para que si llega alguna civilización extraterrestre puedan generar una especie con tu ADN, ¿no? Y puedas tener un otro yo en otra civilización, en otro planeta, en otro lugar recóndito del universo, ¿no? Y entonces, pues la gente dice, está interesante, me gustaría que hubiera uno igual a mí en otra galaxia. Sí, toma, sácame una muestra y mándala en la sonda, ¿no? Y sí, hay gente que egocéntrica, no sé cómo llamarla, por no usar algún otro término que pareciera un insulto, que sí están proporcionando el ADN para que lo manden al espacio, ¿no? Madres. Sí, claro, es parte de esta forma de convencer. Y al final del día es que ahí suena bien, se escucha de ciencia ficción, se escucha increíble, wow, súper moderno. Del otro lado es que no te dicen que también se quedan con la información almacenada en una base de datos. Ese es el otro tema, que obviamente no te lo dicen. Y como dices, bueno, pues yo ni trabajo en tecnología, ni entiendo de esto, o de genética, biotecnología y demás. Yo tampoco, pero es obvio que van a guardar los datos, porque siempre vas a querer los datos de los usuarios y de las personas, especialmente en una era de la inteligencia artificial donde puedes procesar todos esos datos de manera mucho más rápida y que además te pueden servir para generar muchos más productos más rápido. Entonces, Tengan cuidado. Lo quiero ligar con otro tema que traigo aquí a colación. venga. Y también tiene que ver con la seguridad y lo que se viene en los próximos años. The Wire, este sitio que era una revista, digo, todavía encuentran la revista por ahí en algunos Sanborns, ¿no? Pero bueno, ya creo que ya somos muchos los que ya preferimos entrar al sitio en lugar de comprar la revista porque además era bastante cara. Sacó un artículo buenísimo que se llama El apocalipsis cuántico se acerca, ¿no? Y entonces habla sobre el día Q o Day Q, que es el momento en que tengamos una computadora cuántica capaz de descifrar los métodos, ahora sí que de cifrado más utilizados, ¿no? Como el RCA, como el DCA o el basado en curvas elípticas, ¿no? Entonces, en el momento en que estas computadoras cuánticas puedan descifrar estos algoritmos, pues básicamente estaremos en gran peligro, En los ¿no? 90s. Y ahí el artículo menciona de que hay una probabilidad de que esto suceda antes del 2035, pero hay especialistas que dicen que hay un 15% de probabilidad que esto ya ocurrió, pero no lo sabemos. Es decir,
menciona, imagínate que tienes una llave que abre todas las puertas. ¿Lo andarías diciendo? ¿O guardarías la llave y abrirías la puerta que te interesa en el momento que te interesa? Claro. Estás esperando a que llegue un momento crítico, por ejemplo, una guerra, para que tú puedas llegar a descifrar, pues, cuántos submarinos tienen, dónde los tienen, desactivar misiles, derribar un sistema bancario, en fin. Dicen, hay un 15%, digo, también yo ya estoy aquí especulando, lo dice el artículo, se me hace bastante interesante imaginarlo, que si ya lo tienen y no nos quieren decir, está bastante extraño porque pues podemos llegar a ver correos electrónicos filtrados o fotografías de presidentes o de famosos que pudieran llegar a generar bastante ruido en el mundo. Por ejemplo, billeteras los wallets de bitcoins, ¿no? Que Claro. también utilizan claves privadas y claves públicas para su cifrado, y lo cual lo pone también en riesgo utilizando ya una computadora cuántica que ya pudiera llegar a cifrar esto, ¿no? O sea, en realidad todo el sistema financiero global estaría en riesgo, ¿no? Entonces, ese 15% se me hace bajo y todavía se me hace conspiranoico ese comentario, ¿no? Todavía se me hace así como que, ay, no lo sé. Yo siento que todavía confío un montón en organismos internacionales y en científicos como para que ya lo tengan, ¿no? Pero, y además porque estoy viendo cómo Estados Unidos, China y bueno, en general Europa también están en esta batalla, ¿no? Por ser la gran potencia en cómputo cuántico, y vemos cómo cada vez las noticias de que ya le van agregando más qubits a sus diferentes computadoras, y pues sí, el que gane esta guerra del cómputo cuántico pues tendrá la mayor máquina de descifrado de códigos, pues sí, de la historia, ¿no? Y va a venir a romper todo lo que tengamos con RCA, con DCA, con eh, XDCA, ¿no? Esto de las curvas elípticas. Y incluso el Bitcoin también se va a ver afectado porque, pues, también la manera en la que se codifican las cadenas, pues también es llave privada, llave pública, lo cual pues también va a estar en riesgo y va a ser un cohete cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, para tener o para poder llegar a este día Q, se necesita tener una computadora cuántica de algunos miles de qubits. Ahorita Google, que es el que dice que su computadora es la que más qubits tiene, pues dice que tiene 105 qubits, ¿no? Entonces todavía le falta bastante, muchísimo bastante para poder llegar a ese qubit, pero pues estamos en el gran dilema de pues nos tenemos que apurar porque en algún momento va a llegar, ¿no? Entonces nos tenemos que apurar a cambiar los sistemas de seguridad. Hay un sistema de encriptado que se llama Shor, que es el que es postcuántico, ¿no? Ya es un algoritmo que se supone que es seguro para las computadoras cuánticas, pero bueno, pues ya tenemos que empezar a cambiarlo. Por un lado, es hacerlo muy rápido antes de que lleguemos al 2035, que es el momento en el que se espera, pero por otro lado hay que hacerlo lento porque queremos que se hagan las cosas bien. Eh, esto entra a colación a la seguridad del ADN. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay muchos hackers que están obteniendo datos cifrados que ahorita no los pueden descifrar, pero en el momento en que tengan la capacidad de cómputo para descifrarlo con una computadora cuántica, lo van a descifrar en minutos, tal vez le van a llevar horas, pero creo que si guardan desde ahorita para cuando lleguemos al 2035 esperar unas horas más para descifrar, pues no es nada. Entonces, hay dos ramas de utilizar esta computadora cuántica. Por un lado es, pues, descifrar contraseñas para que tú puedas tener acceso a diferentes sistemas de información. Pero la otra es recopilar datos ahorita encriptados para que los descifres más adelante. Y entonces
tal vez va a haber información que ya no te sirva, por ejemplo, no sé, la cuenta del banco. A lo mejor en 10 años ya no sirve, esa cuenta de banco ya no la tienes, o ya te gastaste el dinero, o ya te cambiaste de banco. Eso no. Sin embargo, hay información que nunca va a cambiar, que es la información personal, tu huella digital, tu ADN, ¿no? Y entonces, aunque esté encriptado, los hackers lo están guardando para que en algún momento puedan descifrarla y en ese momento, pues se vuelve información valiosa. Entonces, el tener información de la gente, imagínate que tienes información de algún guerrillero y de repente se hace presidente y bueno, es la forma de decir, bueno, yo ya tengo información que estaba encriptada y que tal vez ahorita no sé qué significa, pero en 10 años ya sé de quién es esa información, ya tengo su ADN, ya tengo su información personal y eso es algo que no va a cambiar, ¿no? Entonces, por un lado, esta nota parece eh, pues sí, alarmante. Por otro lado, espero que sea como el Y2K, si recuerdan, cuando nos decían que en el momento en que llegáramos al año 2000 las computadoras iban a dejar de funcionar y ahí estábamos el 31 de diciembre de 1999 a las 11:59 de la noche esperando, olvídate las uvas, sino esperando a ver qué le iba a pasar a tu computadora, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que decían, híjole, a lo mejor van a caer los aviones o no sé qué vaya a pasar porque era mucha expectativa. A lo mejor esto es algo así, cuando llegue la computadora cuántica con miles de qubits, ya tenemos unos sistemas súper seguros y no pasa nada. Pero bueno, no lo sabemos, pero sí es bastante importante. Y también, por otro lado, hay plataformas como Signal que ya la tiene implementado su cifrado post cuántica, ¿no? O sea, ya se supone que este, ya no lo puedes descifrar, o bueno, cuesta más trabajo descifrarlo que una computadora cuántica, pero resulta que, que invitan a un grupo de chat del gobierno de Estados Unidos, se les ocurre, por error, agregar un periodista, ¿no? Entonces el periodista termina revelando toda la información que se hablaba en ese grupo de chat. Entonces Sí, ni siquiera claro. necesita una computadora cuántica, ¿no? Los errores humanos están ahí a la orden del día. Pues bueno, ahí está el tema, ¿no? De la computadora cuántica y el DIQ que se espera para dentro de muy pocos años. Sí, de hecho por ahí también hay iniciativas de IBM y de, bueno, varios también gigantes tecnológicos en generar justamente más de estos algoritmos postcuánticos o quantum resistant que van a poder justamente computar de manera diferente para que no sea tan fácil cuando llegue esta computadora cuántica que descifren el tráfico. Entonces, pues hay algunos, como dices, pero todavía no hay como el que sustituya a todos, todavía falta bastante. Es tema interesante que incluso llevaría su propio programa, porque también el Internet fue creado con el motivo de comunicar, no fue creado para que fuera seguro como tal. Entonces siempre la seguridad se le puso como un parche encima, como un constructo encima. Entonces eso siempre ha hecho que muchas cosas sean un poco más complicadas y que justamente seguridad sea como añadido y que incluso los protocolos pues se han descontinuado por eso, porque no había forma de asegurarlos muy bien y demás. Entonces, si todavía no habíamos terminado de asegurar el Internet y los protocolos que tenemos ahora, pues bueno, con el tema de la computación cuántica definitivamente es un jaque. Hay iniciativas que ya lo están ahí como investigando, que llevan avances interesantes, pero definitivamente sí es algo que, digo, no sé, también el tema del 15% de que ya esté o no, también creo que hay capacidades que, pues sí, definitivamente no las van a comunicar, no tiene sentido que las comuniquen, que no las vamos a saber ahora, y sí que ha cambiado un montón. Justo eso que mencionabas del hardware and the crypt layer es eso, me llevo todo, me meto en un sistema, me llevo todo, aunque esté cifrado y no lo pueda descifrar ahorita, pues ya, eventualmente lo haré. Entonces eso es algo que ha cambiado mucho también la forma en que los criminales se operan. Y de otro lado también estaba viendo un artículo de un científico que dijo que el Majorana 1 de Microsoft era un fraude, no sé si lo viste.
Entonces se me hizo ahí interesante. Pues es un poco también todas quieren decir, yo ya la tengo y de repente, pues bueno, falta esta revisión de pares y demás que lo hace que tenga mayor confianza. Entonces, todavía en cuanto a computación cuántica, creo que todavía falta bastante para que llegue a los niveles de operatividad que quieren las empresas. Y no quieren la revisión por pares, ¿eh? No quieren, quieren mantener todavía información en secreto, así como no quieren mandar chips de inteligencia artificial o utilizados para la inteligencia artificial a China por el miedo a que terminen empleándolos mejor que Estados Unidos y puedan vulnerar sus sistemas de seguridad. Lo mismo sucede aquí con el cómputo cuántico. O sea, no tan fácil revelan este tipo de información a sus contrarios, a sus rivales, por lo mismo, porque tienen miedo de que el otro llegue primero, porque si llega primero, pues ya tiene el control de lo que ven los satélites, de dónde están las diferentes bases militares, donde tienen las bombas importantes, digo, tantísima información que están resguardando, que si el rival tiene el cómputo cuántico, pues ya vale. Sí, quiero el tema polémico. Tema polémico. Traigo un tema bastante polémico porque mira, resulta que cuando llegan las computadoras en masa, pues tratan de llevarlas a las escuelas, porque pues una computadora te va a ayudar a tener información pues más rápido. Una computadora te permite trabajar más fácil, te ahorra tiempo, te permite leer, te permite escribir, te permite muchísimas cosas, tener laboratorios digitales, tener todo, toda la información a un solo clic, ¿no? Y entonces empiezan a llevar las computadoras al mayor número de escuelas, ¿no? No nada más en Estados Unidos, se hizo a nivel mundial. Sin embargo, pues los métodos de aprendizaje o de enseñanza, pues no eran los adecuados. Y ahorita se están haciendo estudios y los resultados de los estudios es que a partir de que llegaron las computadoras, los niveles han ido en descenso. O sea, el nivel de educación es menor que previo al uso de las computadoras. Pues porque pasan más tiempo en las pantallas, porque genera ansiedad, porque les genera distracción, porque no se concentran, porque cada distracción les lleva 30 minutos volverse a concentrar, eh, porque ya comprobaron que leer en papel y escribir a mano es superior a leer y escribir en pantallas. Y entonces ahora viene el otro extremo del péndulo. Primero fue llevar computadoras a las escuelas y ahora es quitar las computadoras de las escuelas. Ahorita le están echando la culpa a Google y a Microsoft porque si recuerdan, Google llevó estas Chromebooks, creo que se llamaban estas computadoras de menos de $1,000, creo, o $100. No me acuerdo de cuál era el precio, ¿no? Que era llevar las computadoras a todas las escuelas y eran las computadoras más económicas. Y Microsoft, pues llevar la paquetería a todas las escuelas y darles, pues, algunos precios económicos para que las escuelas pudieran llevar Office a los estudiantes y cuando salían los estudiantes lo único que supieran usar fuera Windows con Office. Y entonces pues le están echando la culpa de que ellos eran los más interesados en vender computadoras y en vender el software. Y, y bueno, en realidad no se está analizando de la manera en la que se estaba enseñando, no se analizó qué tipo de software o cómo estaban empleando las computadoras, nada más dijeron, pues lleven computadoras y ahora dicen, no dio resultados, quiten las computadoras en la escuela. Entonces ya en Madrid pues ya dijeron, para menores de 12 años ya no hay uso de pantallas, ¿no? Ya cualquier primaria sostenida con fondos públicos, ya no queremos que usen pantallas, ¿no? Lo mismo empezaron a hacer en algunos distritos en Estados Unidos, ¿no? Ángeles, Los Ángeles, Indiana, Luisiana y algunos otros, ¿no? Florida, por ahí. En Francia también ya dijeron primarias y secundarias, se acabó. Y bueno, en México también, en México ya en Querétaro dijeron primaria y secundaria, ya no hay celulares, ya no se le permite esas
distracciones, ya se acabó. En China también ya está prohibido, a menos de que un padre autorice, permiten la entrada de un celular, pero si no, ya no está permitido que un estudiante lleve incluso su celular, ¿no? Entonces, estos estudios dicen, bueno, la reducción de estos celulares ha permitido que los estudiantes se concentren, pero además también la reducción del bullying, el crear, bueno, un ambiente más seguro en el momento en que ya no se pueden estar haciendo, pues sí, ciberbullying, ¿no? Básicamente. Eh, También salud mental, un bienestar emocional, ya bajar el estrés, bajar la ansiedad. Incluso el mismo Instagram ya dijo, ¿saben qué? Escuelas, bueno, ahorita únicamente en Estados Unidos, escuelas se tienen que registrar como escuela en diferentes distritos para que cualquier advertencia o amenaza que ustedes vean en una cuenta de Instagram, nosotros de volada la damos de baja. Es decir, si ustedes nos dicen que algún niño está tomando fotografías indebidas y las está subiendo o está haciendo cyberbullying, pues nosotros podemos dar de baja la cuenta o restringirla. Entonces ahorita está bastante discutido el tema entre, ahora hay que quitar todas las computadoras y todo lo que se había hecho de computadoras en la educación, que en los principios de los 2000 con tanto auge empezó a incrementarse, y ahora va para el otro lado del péndulo. No queremos que nada de tecnología esté en las escuelas porque nos los está distrayendo. Entonces, ahí están los estudios. Yo digo que están un poquito, eh, pues no está del todo claro qué tipo de uso le estaban dando a las computadoras. Nada más dijeron, a ver, tienen computadoras, vamos a hacerle un examen y vamos a ver los resultados, sin ponerse a ver qué es lo que hacían en las computadoras, ¿no? Porque una cosa es tener computadoras, otra cosa es usar la paquetería y entonces usas una computadora como si fuera una máquina de escribir, y otra muy diferente es usarla con fines pedagógicos muy bien pues muy específicos, ¿no? Es decir, tener laboratorios digitales para ver cada uno de los temas que pudiera dar mejores resultados. Pero bueno, ahí está el tema polémico, porque sí está entre ahora quitamos computadoras Damos todo. o, ajá, o empleamos mejor las computadoras en la educación. Sí, que está interesante y creo que por ahí también incluso ver los datos. Tenemos que echarnos un clavado a los datos. Me parece que sí, en efecto, faltan por ahí datos. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día también está el tema que hemos mencionado tal vez más brevemente y que tal vez estaría interesante revisar en otro episodio también sobre la educación del futuro. De por sí, como les decía en otros episodios, pues hay un déficit, hay muchos conflictos en los diferentes paradigmas de aprendizaje y enseñanza en las escuelas. Entonces, después llega este tema de la tecnología, empieza a modificarlo, ahora con las inteligencias artificiales lo vuelve a modificar. Entonces sí faltan datos porque es muy diferente el uso que se le da, como dices, a la computadora que al móvil y a las tablets. Entonces también habría que revisar como diversos casos de estudio. Sé que también algunas escuelas daban el uso, por ejemplo, con tablets y demás para un aprendizaje asistido con una metodología más específica justamente bueno, por ejemplo, comunidades rurales no tienen tanta posibilidad de viajar, entonces, pues bueno, a través de la tablet vamos a hacer una exploración a un museo que ya tiene un recorrido virtual y cosas así. Ese es un uso pedagógico muy distinto pues está en la compu y te voy a enseñar a darle clic y como el manejo básico que, por ejemplo, pasaba más en México, de cómo usar la computadora, cómo abrir programas, pero que tampoco iba más allá, no te llevan me salió una ventanita, ya no sé qué hacer y ya, se acabó. Entonces también había un déficit como del uso de las mismas herramientas tecnológicas dentro del personal docente. Al menos es lo que yo he visto en México y que incluso he hablado con otros docentes que ellos detectan exactamente lo mismo.
esta parte de, pues bueno, estoy estudiando una maestría en educación, entonces ahí donde me entero de todas estas cosas. Y del otro lado, pues hago capacitaciones y demás, entonces también vas viendo que sí hay un déficit en cuanto al aprendizaje y que también eso habla del uso de los móviles y demás, que pues bueno, son más intuitivos, sí, pero también son más adictivos. Entonces, es muy diferente, vuelvo a ese tema, es muy diferente el uso de una computadora como tal, una laptop o una de escritorio, contra un móvil o incluso una tablet, aunque puedan parecer híbridas, es un tanto diferente. Entonces habría que analizar como cuáles fueron los usos y cuáles fueron estos datos que utilizaron para ello. Creo que al final del día, eh, pues sí, sí es parte del reducir el uso indiscriminado de estas tecnologías ubicuas. Es importante, siempre y cuando sea desde este lado de la conciencia y el pensamiento crítico de, bueno, no las vamos a eliminar. Al menos no parece que, no es como que mañana ya nadie vaya a usar el móvil o que ya nadie vaya a usar la compu o el internet. Entonces, como un estudio tal vez más minucioso y obviamente analizando otros canales como estas organizaciones de educación globales que de repente hacen exámenes, por ejemplo, de cómo están los países en cuanto a educación y pedagogía. Entonces, bueno, es interesante. Yo creo que ahí sería echarnos un clavado, bueno, de mi parte, echarme un clavado un poco más profundo y ver más datos y pues ahí ponerles algo, ¿no? Antes de decantarme de uno de los dos lados, creo que sí necesitamos una capacitación porque si no, también va a haber este famoso rezago tecnológico, especialmente en comunidades o locaciones marginales. Entonces, sí habría que analizar más a detalle las necesidades justamente de cada escuela, que ese es el parte de una planeación del mismo desarrollo curricular de una institución de educación. Tienes que ver cuáles son sus necesidades específicas, no todas tienen las mismas necesidades, aunque estén en la misma demarcación. Sí, ahí es otro tema porque lo que dice el artículo es que sí, efectivamente va a haber pues una diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas porque algunos ya van a tener el manejo de herramientas tecnológicas que le van a servir más adelante, pero tal vez para la educación básica no sea tan importante. Entonces, casi todas estas prohibiciones, o bueno, no prohibiciones, sino que ya están empezando a sacar los dispositivos o las pantallas, les llaman ellos, empiezan a sacar las pantallas de las escuelas, casi todo es a nivel básico, ¿no? Es preescolar, primaria y en algunos lugares secundaria, ¿no? Eh, Todavía no llegan a bachillerato, que es el lugar donde pues, ya empiezan a prepararse como para el empleo. Y también, te digo, el estudio no dice nada de el uso que se le daban a las computadoras, pero también estaría interesante precisamente hacer la evaluación entre la escuela rural y la escuela urbana, en el cual una no tengan computadoras y las otras que sí tuvieron computadoras. Porque ahorita lo que están comparando nada más es con años previos, es decir, cómo ha venido, cómo han sido los resultados de las evaluaciones a través de los años. Y se sabe que con la pandemia cayeron muchísimo, pero este año ya llegaron a unos niveles récord que no se habían visto. ¿No? Entonces, eso es lo alarmante, que dicen, jamás habíamos visto que cayeran tanto los resultados en la educación. Creemos que es porque ya las pantallas son un gran distractor y pues ahora van para afuera. Pero bueno, se queda ahí el tema, escríbanos qué opinan, si permiten que o permitirían que sus hijos utilicen pantallas en edad escolar y O sí, si no, ¿y entren a por la qué? controversia del tema. Claro. Sí, no, ¿y por qué? Y ya yo creo que en algún otro episodio, pues sí estaría bueno ahí echarnos un clavado a educación y tecnología. Entonces, pues bueno, escríbanos, ahí estamos en diversos redes sociales, plataformas sociales. También tenemos por ahí un par de correos. Lo voy a poner después ahí en la cintilla, ahora se me olvidó. Pero bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Balán Mendoza. Rodrigo Bernardino y les ponemos también
Por ahí les compartimos en las diferentes redes sociales los artículos de los cuales estuvimos conversando en esta sesión. Gracias y nos vemos la próxima semana. Digital Humanity, humanidad digital. Digital. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity, humanidad digital. Humanidad digital.